Buen día, estoy emocionado de compartir contigo un fascinante e intrigante fenómeno geológico llamado isostasia, el cual afecta el equilibrio dinámico de las placas tectónicas que conforman nuestra corteza terrestre. Para entender un poquito mejor esta parte del equilibrio dinámico, debemos entender que en física la palabra equilibrio tiene dos significados. El primero es un objeto que está libre de fuerzas que actúan sobre él, es un objeto en reposo, por lo que el equilibrio se llama estático. La segunda es que estar bajo la acción de una o más fuerzas, de tal forma que si la sumatoria de las fuerzas es cero, el equilibrio se llama dinámico. Bien, ahora comencemos por entender qué es la isostasia. Es un proceso geológico que describe el equilibrio dinámico de las placas tectónicas sobre un manto de lava en estado líquido. Como si las placas fueran enormes barquitos flotando en el agua, responden a cambios de peso, ya sea por erupciones volcánicas, erosión o derretimiento de hielo. ¿Cuál es el impacto de la isostasia en la corteza terrestre? Bueno, pues este equilibrio dinámico tiene consecuencias significativas. Cuando las placas chocan debido a la deriva de los continentes, se desatan fuerzas orogénicas impresionantes, provocando terremotos, plegamientos y fallas. Como paréntesis, la orogénesis es el proceso geológico mediante el cual se crean montañas o cadenas montañosas. De ahí su nombre génesis, de creación, y oros, que significa montañas. Se crea en un sistema convergente de placas tectónicas, es decir, donde chocan las placas. Al haber este esfuerzo tectónico lateral, se crean grandes deformaciones en la corteza terrestre. Un ejemplo cercano es la formación de los montes Pirineos, cuando el choque entre las placas euroasiática y africana se dio hace muchos años. El principio de Arquímedes en la isostasia. Si una zona terrestre se sobrecarga, se hundirá, mientras que si se descarga, se elevará como si fuera una palanca. Se ha demostrado en forma general que la corteza terrestre es menos densa que las masas montañosas en las llanuras. También la corteza terrestre en las llanuras es menos densa que en los océanos. Todo sucede como si bloques de la corteza emergieran más cuanto menor densidad tuvieran, como si la corteza terrestre fuera un pedazo de madera flotando en el agua. Aunque en realidad los bloques en equilibrio no tienen todos el mismo espesor, y por otra parte el fluido en el cual reposan los continentes no es comparable con el agua, sino es un fluido muy viscoso, que es el magma. A pesar de que el equilibrio isostático no es perfecto, hay estudios donde se muestra que las presiones ejercidas por el peso de los bloques se igualan en una superficie situada aproximadamente a 60 kilómetros de profundidad, llamada superficie de compensación isostática. Lo realmente fascinante es que por debajo de esta superficie la repartición de las masas es regular. Ejemplos de eventos geológicos que rompen el equilibrio isostático. La formación de cordilleras. Al formarse cordilleras, el equilibrio isostático se rompe, ya que cambia la distribución de masas en la corteza terrestre. La erosión y la acumulación. Una fuerte erosión aligera un bloque montañoso, acumulando materiales sedimentos sobre otro bloque. También la fusión de glaciares. Un aumento o disminución de temperatura puede derretir o crear un casquete glaciar que puede alterar el equilibrio sobre las placas tectónicas. El vulcanismo pues va de la mano con las tres anteriores: formación, erosión, acumulación y fusión de glaciares, porque podría involucrar todos o algunos de los procesos antes mencionados. Un ejemplo de un caso de estudio en Escandinavia. Concretamente se puede observar en Escandinavia, en el Golfo de Botnia, que antes no existía. El Golfo de Botnia antes no existía. Lo que hoy es el Golfo de Botnia era un llano por el cual pasaba el río Eridanos. A partir del Pleistoceno se comenzaron a acumular capa tras capa de hielo, creando un hundimiento en el suelo, hasta llegar este hundimiento a una altura por debajo del nivel del mar. Hundimiento que continúa hasta la actualidad a razón de 1 metro por siglo.
impresionante. El descubrimiento de que las masas montañosas tienen menos densidad proviene de los estudios geodésicos en la India en la década de 1840. La hipótesis de Pratt y la teoría de Airy explican la isostasia desde diferentes perspectivas. La primera hipótesis es de Pratt y dice que diferentes bloques de relieve terrestre tienen niveles de compensación en el fondo con densidades variables. La segunda teoría de Airy dice que todos los bloques de la corteza terrestre tienen aproximadamente la misma densidad, con mayores alturas correspondientes a mayores profundidades para mantener el equilibrio. La teoría de Benney-Haynes dice que la topografía depende del espesor de la litosfera. Una montaña sobre la litosfera se hunde y su hundimiento es mayor si la litosfera es delgada. En conclusión, la isostasia es un fenómeno complejo que influye en la dinámica de la Tierra, desde la formación de montañas hasta el cambio de la profundidad de los océanos. Este equilibrio dinámico es esencial para comprender la evolución geológica de nuestro planeta.